Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por todos los bienes recibidos, Señor. Queremos darte gracias porque has permitido que nos reuniéramos hoy aquí, en este lugar de oración, porque tú has dicho que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te pedimos, Señor, que a través de estas enseñanzas de las cuales vamos a recibir, que realmente hagamos vida a esas palabras y que podamos compartirlas con aquellas personas que estén dispuestas a seguir recibiendo tus santas enseñanzas. Repitan conmigo esta oración. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, para ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Iniciamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta tarde. Un gusto de parte de un servidor poderles compartir una enseñanza más. Hoy vamos a hablar de lo que es la apostasía. ¿Sí? ¿Qué es la apostasía? ¿Dónde se da la apostasía? ¿Quién puede ser apóstata? ¿Dónde se da esto? ¿En la Iglesia Católica? ¿Fuera? ¿En la familia? ¿Dónde se puede dar la apostasía? Yo les voy a compartir de una manera general, por así decirlo, a lo mejor un resumen. ¿Por qué? Porque hablar de la apostasía es extenso. ¿Sí? Hablar de la apostasía se da en muchos, en cuestión de la iglesia, en niveles jerárquicos que se puede dar o que se ha dado. Entonces yo estuve analizando unas citas bíblicas de las cuales yo quiero compartirles esta enseñanza de la apostasía. Antes de entrar en la palabra de Dios, para mí es importante, si es que ustedes tienen algún conocimiento de lo que es la palabra apostasía, o si no tienen conocimiento, no saben qué significa, o tienen la idea o no tienen la idea. Aquí lo importante es, sabemos que aparte es un compartir, es una enseñanza, pero también para mí es importante saber ustedes qué piensan, qué creen o no, o se desconoce totalmente lo que es esta enseñanza de la apostasía. Pues yo no sé. Pues la apostasía es quien renuncia a Dios. Ay, no sé. No la conoce la palabra. Es quien renuncia a Dios. O más bien, o quien renuncia a la Iglesia Católica. ¿Esa es tu opinión? ¿Sí? Bueno, aquí la palabra apostasía significa rechazar la única fe. ¿Sí? Esa es rechazar o renegar de la fe. Vamos a dar lectura primero a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nada más, Hebreos 11:1, para que aquí en Hebreos primero vamos a ver, de acuerdo a lo que se va a hablar de la apostasía, vayamos desmenuzando por partes. ¿Qué significa apostasía? Rechazar o negar la fe. ¿Qué es la fe? En principio de cuentas hay una definición en Hebreos que nos dice qué es la fe. ¿Sí? Hebreos 11:1. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Hasta ahí. Entonces, aquí, para entrar en este preámbulo de lo que es la apostasía, vamos a partir qué es la fe. Posteriormente, cuántas fes hay. ¿Sí? Ya entonces ya quedó claro qué es la fe, ¿no? Vuelvo a repetir, que aquí es como definición, pero, o sea, ojo ahí para que
nosotros sepamos lo que es fe, porque yo sé que aparte de nosotros hay gente que puede ver el video y realmente no sabemos qué es la fe. Tenemos fe, pero no sabemos qué es. ¿Sí? Vuelve a dar otra vez, por favor. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Así, hasta ahí. Entonces, ahí dice que las cosas que no se pueden ver, en el sentido también de Dios a nuestro Señor, ¿qué es la fe? En relacionado a Él es aferrarnos a Él, aunque sepamos que existe. Sabemos y sepamos que existe y sabemos que también, que no lo podemos ver. Eso es la fe también, ¿verdad? Ahora sí, Efesios, quien tenga Efesios 4:5, ¿sí? Efesios 4:5. Dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Hasta ahí. Entonces yo nomás quise tomar así como referencia una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Tocante a la apostasía, una sola fe. ¿Por qué? Porque una sola fe. San Pablo escribió sus 13 cartas, ya es un Pablo convertido al cristianismo, y estas cartas fueron 30, 40 años de que Jesús ya no estaba en el mundo con sus apóstoles, ¿sí? Entonces, al decir San Pablo una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, sabemos que actualmente hay hay libertad de culto, ¿sí? Por eso hay tantas sectas, tantas creencias, y por supuesto en ellos lo que cada quien profese es su fe. Por eso dice San Pablo, una sola fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque San Pablo sabemos que ya es un San Pablo convertido al cristianismo, pero ya también él trae la sucesión, es un apóstol, es un enviado, entonces lógicamente nos va a hablar de la fe, de la única fe que es la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora sí Mateo 24:4, para que veamos que aquí nuestro Señor Jesucristo es el primero, aunque sea todo palabra de Dios, sabemos si es San Pablo, si es Santiago, pero nuestro Señor Jesucristo es el primero que nos habla de esta situación de la apostasía. Mateo 24:4. Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Hasta ahí. Palabra de Dios. Vemos aquí claramente a nuestro Señor Jesucristo como nos dice en el Evangelio, ¿sí? Quise yo empezar por Mateo. ¿Por qué? Porque es un Evangelio. Y ahí el centro de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que lo que diga Santiago, Pablo, que ahorita vamos a seguir, sabemos que todo es palabra de Dios, ¿sí? Pero ahí quien es el centro en los Evangelios es Cristo. Por eso quise empezar por San Mateo, porque Él es el que nos habla. Él, en ese sentido, así como va literal. ¿Por qué se suscita esto? Porque hay apostasía, ¿sí? De que se levantarán lo que acabamos de escuchar. Hablando de la apostasía, ¿qué enseñanza, por ejemplo, nos dejó Judas Iscariote? ¿Sí? La apostasía sabemos que es rechazar, eh, eh, es renegar también, eso es una de las características de la apostasía, y vemos que en primera instancia quien rechazó o renegó fue Judas, ¿sí? ¿Qué enseñanza nos puede dejar esta situación tocante a la apostasía? Que no obstante estemos con Jesús, o sea, no podemos ser salvos, ¿sí? Aún estando con Él, y la prueba está con Judas, que Él renegó, ¿sí? Él renegó de la fe, ¿sí? Porque ya había una enseñanza. Cuando Jesús ya andaba en esta situación de la pasión y todo eso, cuando lo entregó, Jesús ya había dejado una enseñanza, en Mateo 16:18, que Pedro fue la cabeza de los apóstoles, ya había dejado una enseñanza. No obstante, Judas que lo traicionó, aunque sepamos que también Pedro, o sea, negó, pero la diferencia entre Judas y Pedro
fue que uno se arrepintió y el otro no. Esa es la diferencia. Entonces, por eso quise yo poner como referencia a Mateo 24:4, que ya habla de las señales y que habla de esos dolores de parto. Los dolores de parto, en otro sentido, sabemos que es el inicio a un alumbramiento. Así también es un alumbramiento que se dará en el cristianismo. ¿Sí? 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Porque ahí vamos a ver, ahí despacio, porque ahí es una característica que vemos actualmente como cristianos de la apostasía. El Espíritu nos dice claramente en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores Hasta y, ahí, doc- bueno, acaba. Y y doctrinas, doctrinas diabólicas. palabra de Dios. Aquí, de mi primera instancia, ¿qué entienden ustedes con esto que dice San Pablo? Vuelve a dar lectura. Vuelve a dar lectura otra vez despacio. Y ustedes, ¿qué entienden en esto de San Pablo? El Espíritu nos dice claramente en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Hasta ahí. ¿Qué entienden ustedes? ¿Que vamos a renegar de la fe? Ajá, que Vamos a caer. buscan fuera de la iglesia Ujú. o fuera de la Biblia otras cosas que no coman O sea, que el no vamos a tener egoísmo, fe. esas cosas que no. O sea, que no vamos a tener fe y vamos a... Ahora, una pregunta. Aquí habla de otros. Sabemos que alguna de las características de la palabra de Dios que es actual. ¿Sí? Eso, aunque fue 30, 40 años de que Jesús ascendió a los cielos, pero de todos modos es aplicable a nosotros. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento nos incumbe a nosotros. ¿Sí? No importa que esto haya sido escrito 50,000 años. Es palabra de Dios, es el Nuevo Testamento y es aplicable directamente para nosotros como cristianos. ¿Sí? Entonces, hay esa situación fuera de la iglesia, pero también dentro. También dentro. Renegarán. ¿Qué quiere decir? Yo cuando era católico anteriormente, yo hacía esto, esto y esto y esto. Y ahora estoy acá en la verdad. ¿Sí? Eso se escucha pues muchas veces. Pero también en otro sentido el renegar de la fe que es también. Nosotros vamos a misa y cuando no escuchamos al sacerdote, al padre no se le escucha bien. A mí con ese padre no me gusta ir porque siempre es lo mismo. Eso es renegar de la fe. ¿Sí? Ay, lo hizo muy largo. Sí, todo eso es renegar de la fe. Y lo voy a decir en un sentido crítico, así, no por hablar de nadie en especial. Sí, el renegar de la fe también que es entre nosotros como católicos, nosotros que estamos en la verdad. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, para ahorita tocante al tema de la situación de la apostasía, no caer nosotros en esto, aún con la situación que estamos viviendo. ¿Sí? ¿En qué renegamos de una forma tan sensible a la fe? ¿En qué renegamos? En no ir a misa, no ir a confesarnos, no ir a comulgar. Y no lo digo por nadie, es una manifestación, de renegar de la fe. El renegar de la fe, en otro sentido, también nos vamos convirtiendo en anticristos. ¿Por qué? Aún siendo católicos, nos vamos convirtiendo en anticristos. ¿Por qué? Porque el separarnos de Dios, ya sea en la confesión, en la comunión, en ir a misa, nos hacemos, en otro sentido, poco a poco, nos vamos convirtiendo en anticristos, aunque no queramos. ¿Sí? Pero esa es la realidad, esa es la actitud también. ¿Sí? Que nosotros también, no nomás es aquella persona que se ha hecho protestante, nosotros también, es una manifestación de la apostasía el renegar de la fe, el ausentarnos a la oración, todo relacionado a la fe, que el Santísimo está solo. ¿Por qué? Porque puede la gente creer que Jesús no está ahí, creer que Jesús no está ahí, por eso el Santísimo está solo. Es una manifestación también de la apostasía. ¿Sí? En otro sentido crítico hacia los sacerdotes, que son los pastores de la iglesia, claro, pero también, lamentablemente, esta parte también lamentablemente se da en ellos. Cuando tengan que ir a confesar a una persona y que no lo hagan, es renegar de la fe, ¿sí? En otro sentido. Y yo no
hablo por nadie, ni mucho menos. Son situaciones que se dan lamentablemente. Entonces, hay que tener cuidado en lo que nos concierne a nosotros como cristianos, ¿sí? Ver dónde estamos ubicados en la diversidad de la apostasía, porque es diverso o la manifestación de la apostasía. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 3:4, capítulo 4, versículo 3 al 4. Traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios, ostentarán apariencias de piedad. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. ¿Cerrarán los oídos a la verdad? Ujú. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí esa cuatro. No, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿Tres? versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, ¿sí? Capítulo 4, versículo 3. Ajá. Capítulo 3. Aquí no está. Capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino Hasta ahí que detente tantito. Llegará el tiempo y se está dando, ¿se dan de acuerdo? Ahorita que está pasando la situación, nos cuesta trabajo. Y toda palabra de Dios, toda profecía se cumple. ¿Sí? No soportarán. ¿Sigue? ¿Sigue? sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Hasta ahí, palabra de Dios. ¿Por qué se volverán a puros cuentos? ¿Qué entienden ustedes que se volverán a puros cuentos? Porque son mentiras. Pues que no son verdades. ¿Sí? El salirnos de la fe, de la única fe, como dice San Pablo, Efesios 4:5, son puros cuentos. Primera de Juan 2:18 al 19. Primera de Juan 2:18 al 19, vamos a ver la primera característica de la apostasía en primer grado, ¿sí? Que es renunciar. Primera de Juan 2:18 al 19. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Hasta ahí, palabra de Dios. Aquí es un retrato hablado de los hermanos separados, ¿sí? Si hubieran sido los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. O sea, ahí el apóstol evangelista San Juan, ahí es claro. Yo creo que hay muchos textos bíblicos que yo pienso que a veces no es necesario tanta explicación. Ahí San Juan es claro, ¿sí? Eran de los nuestros, si se hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado. Es un retrato de los hermanos separados. ¿Por qué? Porque han salido, ellos son los que han salido de la verdad, de la única verdad, de la única fe, también. Aunque también entre nosotros como católicos tenemos a veces mentalidad de hermano separado, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe, de muchas maneras, y es triste pues entre nosotros que esa situación se haya ido perdiendo. Y no hablo de una crítica de ahorita, sino de mucho tiempo. O sea, a nuestros familiares, conocidos o amigos,
realmente la fe no les interesa. Es la verdad. Se platica otras situaciones, pero de la fe es un rechazo total. Nadie quiere saber de la fe, no le interesa nada. En realidad, es una triste realidad. O sea, pretextos hay de sobra. ¿Sí? Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20, y con esa concluimos. Santiago 5, 19. Dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces, claramente, el salirnos de la iglesia es pecado. Y pecado grave, pecado mortal. ¿Sí? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que divide, ya sabemos quién es. Así, eso significa diablo, el que divide. Ahí Santiago 5:19 dice el que salva a una persona, al pecador, del mal camino, ¿vale? Se salva a sí mismo. Se salva así. ¿Pero por qué? Porque también de su mal camino no nomás es desviarse de la verdad, ¿sí? La verdad en ese sentido es Cristo también, pero también la doctrina, ¿sí? O sea, uno que puede andar en malos pasos, al estar uno en malos pasos, uno se aparta de la verdad, aunque sea uno católico, pero se ha ido apartando de la verdad, ¿sí? Entonces, esto yo lo que les quería comentar con respecto a la apostasía. No sé si quedó alguna duda en lo que yo les pude presentar como apostasía, que yo lo pude dárselos en niveles de apostasía, ¿sí? Porque vimos que hay niveles de apostasía, ya sea el rechazo, el renegar o la renuncia total. Esa también es apostasía. El salir de la Iglesia Católica es renunciar a la fe. Ese es el primer grado de apostasía. Ya posteriormente es renegar. Podemos ser católicos, pero renegar de la fe. De muchas maneras. De muchas maneras. O sea, salirte de la iglesia y hablar de la iglesia, pues es renegar. Es renegar. Es renegar. Entonces, que esta enseñanza de la cual hemos recibido de la palabra de Dios, tomemos nuestro grano de arena nosotros, en lo cual hemos tal vez inconscientemente renegado, rechazar, ignorar, porque también ignorar a Dios nuestro Señor es una manifestación, una característica también de la apostasía, el ignorar. El ignorar también de que el prójimo vaya pasando y que necesite, eso también es ignorar a Dios nuestro Señor. Y el ignorar también es, en otro sentido, una manifestación de apostasía. Nada más que por no preocuparnos en estudiar las Sagradas Escrituras, hay desconocimiento. Esa es la realidad. La fuente, la base, las Sagradas Escrituras, para saber cómo piensa Dios. Si no leemos las Escrituras, pues no sabemos cómo piensa Dios, o qué quiere Dios de nosotros. Que esta enseñanza que acabamos de recibir, Señor, sea para que nosotros y aquellos hijos tuyos que estén dispuestos a seguir viendo y aprendiendo estas enseñanzas, pongamos en práctica y corrijamos nuestra forma de pensar, de ser y de sentir en esta exhortación de la apostasía. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.